Ok, entonces vamos a seguir la secuencia. Estamos ahí en el capítulo 4 de la epístola a los Gálatas y vamos a leer de los versículos 12 a 20. Y si has prestado atención a esta serie con bastante detenimiento y si has leído Gálatas con atención, vas a percibir que aquí hay un cambio en el abordaje y en el tratamiento que Pablo viene dispensando sobre los cristianos de Galacia. Entonces leamos con fe. Esta es la palabra de Dios, es inspirada por Él, es alimento para nuestros corazones. Les ruego, hermanos, que se hagan como yo, porque yo también me he hecho como ustedes. Ningún agravio me han hecho. Bien saben ustedes que debido a una enfermedad del cuerpo, les anuncié el evangelio al principio. Y ustedes no me despreciaron ni desecharon por la prueba que tenía en el cuerpo, sino que me recibieron como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentaban? Yo doy testimonio de que, de haber podido, ustedes se habrían sacado sus propios ojos para dármelos. ¿Acaso me he vuelto enemigo de ustedes por decirles la verdad? Algunos muestran mucho interés por ustedes, pero no para bien, sino que quieren apartarlos de nosotros para que ustedes muestren interés por ellos. Qué bien que muestren interés en lo bueno, siempre, y no solo cuando estoy presente con ustedes. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Quisiera estar con ustedes ahora mismo y cambiar de tono, pues ustedes me tienen perplejo. Oremos una vez más, pidiendo a Dios que nos ayude a entender lo que tenemos delante aquí. Padre Santo, gracias Señor, porque tenemos la oportunidad en esta tarde de ser expuestos a tu palabra, ser edificados por ella, Señor, ser llamados, Señor, a tener nuestras vidas centradas en el Evangelio, a construirlas y edificarlas alrededor de Cristo y no de personas, Señor. Ayúdanos a vivir de esa manera. Oramos así en el nombre de Jesús, para tu gloria. Amén. ¿Será que notaron el cambio de abordaje que Pablo ahora usa con los creyentes de Galacia? Vamos a verlo aquí. Hasta este momento, Pablo está intentando por todos los medios de convencer a estos cristianos de que lo que están abrazando es una herejía que va a comprometer su salvación. Entonces él ya ha reivindicado su apostolado, diciendo: yo soy apóstol, lo que estoy diciendo proviene del propio Cristo. Yo no fui ordenado ni comisionado por hombres, fue el propio Cristo que me dio esta misión, esta comisión. Lo que yo les digo es el propio evangelio. Él ya los llamó de insensatos, locos, dementes, insensatos. Oh, Gálatas insensatos. Ahí hay una dureza que nosotros no la conseguimos capturar cuando leemos en el español, pero es una palabra bien pesada. Y ya ha usado una serie de argumentos bíblicos, ha abierto la Biblia para ellos, el Antiguo Testamento, Génesis, y ha mostrado que Abraham, el padre de los judíos, él no fue justificado, o sea, él no fue salvo por ser obediente a la ley. No había ley en ese entonces. Él fue justificado, o sea, salvo por creer en una promesa. Y recuerden, la naturaleza de la promesa es creer, ¿verdad? Diferente de la naturaleza de la ley, que es hacer algo para obtener algo, ¿ok? Aquí van a escuchar dos palabras o dos expresiones. La primera es legalismo, ¿ya? Y legalismo es esa idea en el que nosotros somos salvos por la obediencia a la ley, por algo que nosotros hacemos. Y la otra expresión es centrado en el evangelio, es decir, que nosotros vivimos no por lo que nosotros podemos hacer y realizar, sino por lo que Cristo hizo por nosotros de manera perfecta, ¿ok? Hasta ese momento, entonces, el abordaje de Pablo era más bien teológico, argumentativo, lógico, con el propósito de defender el evangelio que lleva predicado. Él ha venido usando razones, lógica y pruebas bíblicas para convencer a los gálatas de su error. Inclusive, como ya les dije, él fue bastante duro, a punto de llamarlos
locos, dementes, insensatos, gálatas, por favor, ¿quién los hechizó? Ahora, el único interés de Pablo no era solamente que volvieran al verdadero evangelio. El apóstol también quería recuperar la relación con ellos. ¿Por qué? Los judaizantes no solo estaban pervirtiendo el evangelio, también estaban enemistando a estos hermanos con Pablo. Y era lógico, para poder atacar el evangelio, entonces los judaizantes tenían que atacar al propio Pablo. Ese Pablo que ustedes escucharon, ese no es verdadero apóstol. Él no tiene interés genuino en ustedes, él solo los quiere agradar, pero en verdad los que les estamos diciendo cómo son las cosas somos nosotros. Y en ese intento de pervertir el evangelio, entonces Pablo y los gálatas se separaron. Están enemistados y eso también es una preocupación que afecta a Pablo. No solamente corregir esa idea equivocada que están abrazando, sino también recuperar la relación con ellos. Pablo había sido la persona que les había predicado el evangelio. Era la persona que les había hecho tanto bien. Era la persona con la que tenían una historia repleta de cariño, atención, cuidado y bendición. Y aquí es cuando comienza a cambiar el abordaje, porque Pablo recurre a esa historia llena de cariño y amor. Es como que deja a un lado los argumentos bíblicos, teológicos, la lógica, la argumentación, y comienza a dirigirse a ellos. Hijitos míos, por favor, ¿qué es lo que está pasando con ustedes? Es como cuando los padres ya han agotado todas las razones con sus hijos para que les obedezcan. Les han dicho A más B es igual a C. Cuidado. Y el cabro chico, nada. Y entonces el padre o la madre se vuelven a su hijo y le dicen: mi amor, por favor, hijito, mira, yo te amo, lo estoy diciendo por tu bien, porque me importas. Es lo que está haciendo Pablo aquí. Él ya ha dejado un poquito la lógica, la argumentación, y ahora se va a dirigir a ellos como: hijitos míos, yo soy como una madre que está doliéndose como en un parto para que ustedes sean maduros. Él está apelando a eso. Y fíjense, Pablo podría haber parado en sus argumentaciones teológicas. Él podría haber dicho: hasta aquí llego con ustedes, no voy a perder más mi tiempo. Yo ya les prediqué el evangelio y ustedes quieren hacerse judíos, entonces vayan, háganse judíos. No quieren atender razones, adelante, vayan por ese camino. Yo por mi parte haré como Jesús nos enseñó: me voy a sacudir el polvo de mis pies y me voy, nos vemos. Pero no es eso lo que Pablo hace, ¿no? Y les confieso que yo, leyendo y estudiando este texto, yo necesito aprender con Pablo a dar ese paso más, de ir atrás, de ser más compasivo, de ser como un padre, por así decirlo, ¿no? Bueno, entonces aquí vemos a un Pablo conmovido profundamente por estos hermanos. Aquí vemos a un Pablo conmovido profundamente por estos hermanos, entristecido por la enemistad que ahora están viviendo, y se vuelve a ellos con todo el cariño, recurriendo al pasado que tuvieron para que entren en razón. Entonces aquí vemos a un Pablo pastoral, compasivo, cariñoso, que se dirige a ellos como hijitos. Bueno, ¿qué es lo primero que el apóstol Pablo hace aquí en esta sección? Él hace un apelo y les dice lo siguiente, versículo 12: les ruego. Fíjense, él no dice les ordeno, yo soy aquí tu papá, tu mamá y usted tiene que obedecer. Yo les ruego, él siendo un apóstol y teniendo autoridad para esto, les ruego, hermanos, que se hagan como yo, porque yo también me he hecho como ustedes, ningún agravio me han hecho. Bueno, el apóstol Pablo abre esta sección haciendo un apelo sentido y urgente. Les ruego, hermanos, que se hagan como yo. ¿A qué se refiere? A que los gálatas experimenten la libertad del evangelio, tal como Pablo, que se vuelvan de la esclavitud en la que se están metiendo a la verdadera libertad e identidad que tienen el evangelio. ¿Cuál es esa identidad? Ser hijos de Dios, ser aceptados por Él, no por las obras que puedan realizar, sino por las obras que Jesús realizó. Les ruego, hermanos, que se hagan como yo. Fíjense, la preocupación de Pablo no es retener personas a cualquier costo dentro de la iglesia. No es que diezmen, que sean fieles a Él, tenerlos bajo su dominio, bajo su control,
La preocupación de Pablo es que estos hermanos puedan recuperar la libertad, la alegría y la satisfacción que habían perdido. Y la razón que Pablo les da para que vuelvan a esa libertad es la siguiente. Yo fui como uno de ustedes, yo me hice como uno de ustedes. En su momento yo viví como ustedes. Fíjense, yo no llegué a ustedes exigiendo que cambiaran su cultura, sus costumbres, marcando distancias o andando con aires de superioridad, tal como sí lo han hecho los judaizantes entre ustedes. Recuerden que cuando los judaizantes llegaron allá a Galacia, ¿qué fue lo primero que hicieron? Se separaron, se sentaron en mesas diferentes. No se mezclaron con ellos. ¿Por qué? Porque ellos son inmundos. Ellos no son como nosotros. Si quieren ser como nosotros y ser pueblo de Dios, circuncídense. Guarden la ley. Y Pablo está diciendo, yo llegué y me hice como uno de ustedes. Yo amé sus dilemas, me metí dentro de sus dramas, conocí sus corazones, anduve con ustedes y lo hice para presentarles la más preciosa verdad del Evangelio. Y esto es posible en el Evangelio, esa flexibilidad cultural de poder tener diferentes costumbres y culturas y ser y seguir siendo cristianos. Tanto la persona mongolesa de Mongolia, pues, y el chileno pueden tener diferentes costumbres y ambos ser cristianos. Esa flexibilidad cultural es propia del Evangelio, porque el llamado del Evangelio no es a una uniformización de las personas, no es una imposición de nuestra cultura, donde todos deben verse igual, vestirse igual o hacer las mismas cosas. No, la salvación ofrecida en el Evangelio no descansa sobre lo que nosotros somos capaces de realizar, sobre los cambios que podamos adoptar. Descansa sobre lo que Cristo hizo. No somos salvos por volvernos judíos, como pretendían los judaizantes. No somos salvos porque aceptamos cierta moralidad, como pretenden algunos cristianos, legalistas. Somos salvos única y exclusivamente por la obra de Jesús, y salvos por Él, entonces vivimos la ética de Jesús. Y por esa razón, entonces, Pablo puede hacerse como uno de ellos. Bueno, ¿qué aprendemos con esto? Que este es un llamado importante para nosotros. Si queremos ganar personas para Dios, si queremos que se hagan como nosotros, así como Pablo les está diciendo, háganse como yo, y hacerse en el sentido de experimentar la libertad y la salvación del Evangelio, ¿qué tenemos que hacer primero? Debemos hacernos como las personas, en el sentido de andar con ellas, involucrarnos con ellas, conocerlas, escucharlas, entenderlas en sus preocupaciones, anhelos y esperanzas y responder con el Evangelio de todo eso. O sea, nuestra preocupación al estar con otras personas que no conocen el Señor, el Evangelio, debe ir más allá de que corrijan esos comportamientos que nos podrían escandalizar, que dejen de decir garabatos, que cambien de música, porque esa no es música que honra al Señor, o que cambien su apariencia, o no digan cosas o hagan cosas que nos podrían ofender. Debe ser entrar en su mundo a fin de exponerlos al Evangelio de la gracia de Dios. Yo me acuerdo que entré con un pastor, amigo mío, a un restaurante que tenía reggaetón a toda. Ahí. Él se levantó del lugar, fue a hablar con el administrador, me cambia esa música porque aquí hay un hijo de Dios. Y yo quedé impresionado. Oye, y muchos cristianos vienen así, con aires de superioridad. Aquí se hace lo que yo diga. Pablo nos está diciendo, oye, háganse como nosotros, porque yo ya me hice como uno de ustedes. El Señor Jesús se encarnó y vivió y pasó por este mundo en humildad también. Bueno, después de este apelo, entonces Pablo recurre a la historia pasada con los Gálatas y la sintetiza diciendo, yo no tengo ninguna queja de ustedes. Ahí la partecita final del versículo dice, ningún agravio me han hecho, nada me agraviaron. Todo lo contrario, todo lo que vivimos, todo lo que recibí de ustedes fue precioso y lo llevo en el corazón. Recuerden, es como una mamá que está apelando a esa historia, a ese cariño que existe entre ellos para que cambien. Bueno, fíjense los versículos 12, la parte última, hasta el 16.
Vamos a leer hasta el 14 ahora. Ningún agravio me han hecho. Bien saben ustedes que debido a una enfermedad del cuerpo, les anuncié el evangelio al principio, y ustedes no me despreciaron ni desecharon por la prueba que tenía en el cuerpo, sino que me recibieron como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Bueno, lo primero que Pablo nos dice aquí es que al parecer Galacia, esa región donde él estaba predicando el evangelio, no estuvo en los planes de Pablo al principio, pero debido a una enfermedad, él pudo predicarles el evangelio. Entonces, aunque no estuvo en los planes de Pablo, sí estuvo en los planes de Dios. Una enfermedad detuvo al apóstol en aquella región. Una severa dificultad fue usada por Dios para que los gálatas conocieran el evangelio. Fíjense, una adversidad se convirtió en una oportunidad. Sea cual sea la condición que Pablo enfrentó en Galacia, fue difícil, dura, incómoda, tanto para él como para los gálatas. Tanto el propio apóstol se convirtió en una prueba para estos hermanos, en un peso, en algo complejo de soportar. Y lejos de rechazarlo o despreciarlo, lo recibieron como un ángel, inclusive como a Cristo mismo. Recordemos versículo 14, y ustedes no me despreciaron ni desecharon, aunque era difícil hacerlo, aunque era muy fácil hacerlo, perdón, por la prueba que tenía en el cuerpo, sino que me recibieron como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Entonces llega un hombre profundamente debilitado, enfermo, difícil de cuidar, de soportar, y estos hermanos, en vez de rechazarlo y despreciarlo, lo acogieron, lo abrazaron y lo trataron como un ángel, como si fuera inclusive el propio Cristo. Fue así que los gálatas trataron en su momento a Pablo, y ahora Pablo es un enemigo para ellos. Bueno, necesitamos considerar algunas cosas aquí. Primero, Dios permite el sufrimiento en la vida de sus hijos. Como hijos suyos no somos inmunes al sufrimiento. Recordemos, fue una enfermedad la que llevó a Pablo a Galacia. Por ser hijos de Dios no somos privados del dolor, de las adversidades o tribulaciones. Todo eso hace parte de la providencia divina, y como providencia de Dios deben concurrir para un bien mayor. En el caso específico de Pablo, su enfermedad sirvió tanto para la predicación del evangelio como para mantenerlo dependiente de Dios. Es muy probable que esta enfermedad que Pablo describe aquí sea el aguijón en la carne que tanto el apóstol pidió al Señor que removiera. Y el Señor no lo removió. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Con mi gracia tienes más que suficiente. Hay cosas incómodas, dolorosas, que van a permanecer con nosotros, justamente porque ellas nos hacen más dependientes de Dios. Bueno, y en todo esto es precioso ver que Pablo no alberga amargura en su corazón por su condición, por su enfermedad o por su planificación frustrada. Él no levanta el puño al cielo y dice, Señor, te he servido para que me pagues de esta manera. Eso lo podría hacer perfectamente un legalista que vive de méritos y obras para canjear obediencia por favores. Pero no lo hace Pablo, que no es un legalista. Él es alguien cautivado por el evangelio de la gracia de Dios y es capaz de ver en su condición providencia divina para que el Señor haga progresar su evangelio. Él puede ver esa enfermedad como provisión, como herramienta que Dios está usando para perfeccionar su carácter. Es así que Pablo interpreta su vida y es así que nosotros deberíamos interpretar la nuestra, con todo lo que sucede en ella, como providencia divina para un propósito mayor. Fíjense, Pablo escribiendo a los filipenses, otros hermanos de otra región, Filipos, y él está en la prisión y le han sucedido un montón de cosas terribles, difíciles, dolorosas, y él dice, quiero que sepan, hermanos, que todo lo que me ha sucedido ha sido para progreso del evangelio. Él ve su vida de esa manera. Entonces él dice, sí, duele el sufrimiento. Sí, esta enfermedad me limita. Sí, quisiera tener otra condición. Quisiera estar fuera de la prisión. Quisiera no tener que lidiar con muchas de las cosas que me están sucediendo ahora. Pero hay algo que me interesa mucho más que eso. Y es que tu nombre, Señor, sea conocido, sea glorificado. Y que yo sea
cada vez más dependiente de ti. Tal vez sea que por causa de tu tribulación, de tu enfermedad, de tu dolencia, esa que estás atravesando, sea lo que Dios esté usando para conectar con personas que escucharan el Evangelio a través de tu vida. Con seguridad, Él está usando tu dolor para perfeccionarte y hacerte más dependiente de Él. Y la pregunta que cabe aquí es: ¿cómo estás asumiendo y abordando tu sufrimiento? Alguien que cree en el Evangelio de la gracia de Dios está más habilitado y fortalecido para reconocer cada adversidad, no como una retaliación de Dios, como lo pensaría un legalista. Si me está yendo mal, debe ser porque no estoy haciendo bien las cosas, porque no estoy diezmando, porque no estoy yendo a la iglesia, por X o Y. El Señor está pesando su mano. Eso pensaría fácilmente un legalista. Pero alguien que cree en el Señor, en el amor del Padre que ya fue probado en Cristo Jesús, Él dice: Señor, lo asumo como providencia tuya para mi crecimiento, para el progreso de tu Evangelio. Pablo llegó a Galacia por causa de una enfermedad y fue recibido con toda atención y cariño, a pesar de que su enfermedad resultó ser una prueba, una verdadera tentación a rechazarlo y despreciarlo. Tal vez el cuerpo de Pablo estaba tan desfigurado y su apariencia estaba tan repugnante que era mucho más fácil esquivarlo que atenderlo. Sin embargo, Pablo describe el cuidado de los Gálatas de forma sacrificial y generosa. Ustedes me recibieron como un ángel, inclusive como al propio Cristo. Ustedes hubieran sido capaces de darme sus ojos, de arrancarse sus ojos y dármelos a mí, si eso fuera posible. Y de repente la situación cambió. Esa fue la historia pasada de Pablo con los Gálatas, una historia repleta de amor, cuidado y sacrificio. ¿No has estado en esas situaciones donde has tenido relaciones marcadas por el amor, la generosidad, el sacrificio, y hoy están tan distantes que parecen enemigas? Y uno se pregunta: ¿qué pasó aquí? Hace un tiempo atrás dividíamos el mismo espacio, teníamos los mismos intereses. Pablo no solamente está dolido con que estos hermanos están perdiendo el Evangelio, es que esos hermanos que lo trataron con tanto cariño y sacrificio ahora son sus enemigos. ¿En qué momento pasó eso? Pablo pregunta: ¿en qué momento perdieron la satisfacción? Versículo 15, ¿dónde está pues esta satisfacción que experimentaban? Yo doy testimonio de que de haber podido ustedes se habrían sacado sus propios ojos para dármelos. ¿Acaso me he vuelto enemigo de ustedes por decirles la verdad? ¿Por querer su bien? ¿Por tener una preocupación genuina en su vida espiritual? ¿Soy lo peor que les ha pasado ahora? Y eso es una realidad, hermanos. Aprovecho para confesar en el corazón, propia del ministerio pastoral. Si alguien aquí tiene interés en el ministerio pastoral, tiene que considerar que va a encontrar personas a las que les haces muy bien y que después tú te vuelves su enemigo. Tú dices: Dios mío, intenté hacer las cosas bien con este hermano, con esta hermana, y no sé qué pasó. El apóstol cuestiona: ¿qué pasó con toda esa alegría y satisfacción que experimentaban? Hermanos, ¿en qué momento me convertí en su enemigo? ¿En qué momento dieron lugar al desprecio y al odio? ¿En qué momento dieron lugar a la amargura y a la enemistad? Por decirles la verdad, ahora me consideran su enemigo. Y ahora entonces Pablo va a contrastar su ministerio con el de los judaizantes, a fin de que los gálatas perciban que el verdadero amigo es Él, que el único que tiene cuidado y preocupación genuinas por ellos es justamente ahora el que consideran enemigo, y que los supuestos nuevos amigos simpáticos y amables son los que en verdad quieren su mal. Fíjense el versículo 17. Algunos muestran mucho interés por ustedes, refiriéndose ¿a quiénes? A los judaizantes, pero no para bien, sino que quieren apartarlos de nosotros para que ustedes muestren interés por ellos. Entonces llegaron los judaizantes y llegaron, sí, con un desprecio al principio, pero después
se hicieron los compadres de ellos, simpáticos, amables. Ellos están mostrando mucho interés por ustedes, pero no hay nada bueno por detrás. Bueno, tristemente la predicación de Pablo pasó a ser una ofensa para los Gálatas porque estaban abrazando la falsa enseñanza de los judaizantes. Y es verdad, Pablo estaba siendo duro con los Gálatas. Pablo, por así decirlo, les estaba dando una zamarreada a estos Gálatas para que reaccionaran. Pero el único interés de Pablo con todo esto no era dominarlos, era que volvieran al Evangelio. Su celo por ellos no era para vigilarlos, esclavizarlos, infernizarlos. No era para oponerse a su alegría, todo lo contrario, era para sacarlos de la situación en la que se habían metido, para que se volvieran a la verdadera libertad del Evangelio. Entonces sí, es verdad, Pablo está siendo duro con ellos, los judaizantes están siendo muy amables con ellos. Por un lado, Pablo ha sido enfático, firme, inclusive áspero, y por otro lado, los judaizantes se han mostrado simpáticos, amables y gentiles. Pablo reconoce eso. Sin embargo, les advierte, esa simpatía de sus nuevos amigos es hipocresía. Está malintencionada. Ellos solo quieren apartarlos de mí. Los quieren para su bando. Los quieren lejos del Evangelio. Los quieren esclavos. Los quieren sometidos, controlados, descaracterizados. Les quieren borrar su cultura. Yo por mi parte, ¿qué es lo que quiero de ustedes? Quiero ver a Cristo formado en ustedes. Y Pablo está sufriendo por causa de esto. De tal forma que compara su preocupación con ellos y su intento de recuperarlos como los dolores de parto que una madre experimenta para dar a luz a sus hijos. Versículo 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Este es el único interés de Pablo, que Cristo sea formado en estos hermanos. Entonces, les dije, Pablo ahora está contrastando dos ministerios. Su ministerio centrado en el Evangelio, que quiere que estos hermanos crezcan en el Señor, que Cristo sea formado en ellos. Y por otro lado está el ministerio legalista, el de los judaizantes. ¿Qué es lo que quieren? Tenerlos dominados, controlados, esclavizados. Y en eso podríamos resumir lo que cada ministerio persigue. Y aquí hay varias cosas que podemos observar en este contraste que Pablo establece entre su ministerio y el de los judaizantes. Un ministerio centrado en el Evangelio y un ministerio legalista. Y lo primero es que cada ministerio persigue propósitos bien diferentes. Ambos podrán denominarse ministerios cristianos, pero en realidad buscan cosas bien diferentes. Observen cuál es el objetivo de los judaizantes: ganarse el favor de los gálatas para dominarlos, para que solo presten atención a ellos. Voy a leer el versículo 17 en otra versión, nueva traducción viviente. Esos falsos maestros están muy ansiosos de ganarse el favor de ustedes, pero sus intenciones no son nada buenas. Lo que quieren es aislarlos de mí para que ustedes solo les presten atención a ellos. Y esto es un trazo bien marcado de los ministerios legalistas. Producir personas dependientes del pastor, de los líderes, de una estructura, que presten atención y obediencia ciega solamente a ellos. Eso es trazo de un ministerio legalista. ¿Por qué? Porque en el legalismo hay distinciones. Hay personas más capaces que otras, más justificadas que otras, más poderosas que otras. Y es de esas personas de las que naturalmente otros van a depender, van a dar atención, van a obedecer sin cuestionar. Fíjense, si hay personas, por así decirlo, más ungidas, en mejor situación con Dios, como sucede en el legalismo, pues esas personas deben ser obedecidas de forma casi absoluta. Las iglesias legalistas tienden a configurar liderazgos fuertes, autoritativos, abusivos, impresionantes, pero no edificantes. Que cuando se cuestionan o se abandonan, los que lo hacen son perseguidos, amenazados, son rebeldes malditos que se han alejado de Dios. ¿Por qué? Porque se han alejado de las reglas que ellos han establecido. El legalismo impulsa una estructura que puede llegar a ser abusiva, que enseña que entre más involucrados con la estructura,
más activos en ella, más ajustados a ella, más salvables seremos por Dios. Recordemos, el legalismo coloca reglas en lugar de la gracia de Dios. ¿Y quién pone las reglas? Los que lideran. En eso se estaba convirtiendo la vida cristiana de los Gálatas. Eso es un ministerio legalista. Eso es lo que estaban haciendo los judaizantes con los Gálatas. Ahora, ¿cuál es el ministerio de Pablo? Un ministerio centrado en el Evangelio. En ese ministerio afirmamos que todos por igual hemos sido justificados de manera perfecta en Cristo. No hay distinciones. Pablo ya lo mencionó. No hay esclavo ni libre. No hay gentil ni judío. No hay rico ni pobre. No hay hombre ni mujer. Todos somos uno en Cristo. No hay personas más justificadas que otras. Todos estamos en el mismo barco, en la misma situación, en la misma condición, en el mismo propósito. Queremos más que obedecer a reglas y preservar una estructura, queremos crecer en nuestra vida con el Señor. Una iglesia centrada en el Evangelio busca que sus miembros sean más dominados por Cristo que por personas, que sean más llenos del Espíritu que de actividades. Un ministerio centrado en el Evangelio busca que dependas no del pastor, sino del propio Dios. Busca que no esperes tu alimento espiritual cada domingo de la mano de un superhombre espiritual. No, sino que tú, en tu vida diaria, puedas ser edificado por el Señor y por su palabra, porque tienes acceso a Él. Un ministerio centrado en el Evangelio pretende que tú busques en otros hermanos, no solo en el pastor, ánimo y fortalecimiento para tu peregrinación por este mundo. Este es el gran anhelo de Pablo con los Gálatas, que Cristo sea formado en ellos, que abandonen la esclavitud y el control de los judaizantes y se vuelvan a la libertad del Evangelio. Y hay algo más que produce uno y otro ministerio. Con el legalismo de los judaizantes, los Gálatas se volvieron mezquinos y duros con Pablo, ¿verdad? Se volvieron enemigos de él y es justamente lo que produce corazones pecaminosos estimulados por ministerios legalistas. ¿Por qué? Porque los legalistas finalmente terminan reproduciendo un estilo de vida concentrado en el propio yo, en el que importa cómo nos sentimos nosotros, lo que nos hacen a nosotros y muy poco lo que sucede con los demás. El legalismo produce personas ensimismadas, preocupadas consigo mismas, con sus obras, con su autosalvación, con sus méritos. ¿Por qué? Porque yo necesito salvarme a mí mismo. Yo necesito trabajar duramente por mí, de lo contrario voy a estar perdido. Entonces no hay lugar para los demás. Todo se trata de mí, de lo que yo pueda hacer por mí, de lo que yo pueda conquistar para mí. Mientras que el ministerio centrado en el Evangelio, que asegura que nuestra salvación ya fue resuelta de manera definitiva en Jesús, que no es un trabajo nuestro, entonces permite que podamos trabajar no para nosotros, sino para otros. Que podamos pensar en otros, servirlos, ir en su dirección para atender a sus necesidades. ¿Por qué? Porque nuestra salvación ya fue resuelta en Cristo Jesús de manera definitiva. Entonces estamos libres, no para trabajar para nosotros, Cristo ya lo hizo. Somos libres para servir y trabajar por otros, a tratarlos con gracia y misericordia. En el pasado, mientras que los Gálatas descansaron plenamente en la obra de Jesús, sirvieron al apóstol Pablo con generosidad, al punto que estuvieron dispuestos a arrancar sus propios ojos para dárselos, si eso fuera posible. Y ahora que están concentrados en sí mismos, en ese ministerio legalista, Pablo es un enemigo que amenaza sus propios emprendimientos. Entonces fíjense, dos ministerios, dos propósitos muy diferentes, con implicaciones muy diferentes en todas las áreas de la vida. Implicaciones sobre la forma en que tratamos al inconverso, por ejemplo. Pablo dice, me hice como ustedes. Los judaizantes dicen, ustedes tienen que someterse a nuestra cultura. Implicaciones sobre cómo observamos nuestro sufrimiento. Pablo no tenía en sus planes pasar por Galacia, pero Dios sí. Y usó la enfermedad de Pablo como una oportunidad para la predicación del Evangelio, y el apóstol puede reconocer eso y recordar con gratitud todo ese sufrimiento. Un legalista diría, el Señor no me ama, el Señor
no debería estar sometiéndome a esto que yo estoy viviendo porque yo le he sido fiel al Señor. Implicaciones sobre cómo abordamos al hermano que nos está diciendo la verdad, aunque sea incómoda o difícil. Y creo que aquí necesitamos preguntar, y voy terminando con esto, ¿cuál es el ministerio que has adoptado en tu vida? ¿Un ministerio legalista o uno centrado en el Evangelio? Es una reflexión que necesitamos hacer y podremos decir, no, el mío es el ministerio centrado en el Evangelio. Estamos en una iglesia presbiteriana, reformada, que justamente está haciendo hincapié todo el tiempo en esto. Pero tal vez por tener esa disposición nos podemos sentir superiores a otros hermanos, porque no son presbiterianos como nosotros, porque no son precisos doctrinalmente como nosotros, porque aquí no somos legalistas como otros, y eso nos puede dar una superioridad moral. Fíjate, una cosa preciosa, no ser legalista, podría ser un legalismo. ¿Qué ministerio has adoptado? Podríamos ser legalistas al exigir esa precisión teológica de otros como fundamento para la comunión cristiana. Hoy, tú podrías estar considerando un hermano, un cristiano de segunda categoría porque no votó por tu candidato. También. Legalismo. Entonces es más fácil ser un legalista. Se nos da con naturalidad. Y por eso necesitamos hacer esa reflexión constante de qué lado estoy. Y es una cosa que no se supera. Me metí al ministerio centrado en el Evangelio, listo, todo al otro lado. No estoy hablando de instituciones, de iglesia, cuál es el abordaje o la pinta que el pastor le pone a una iglesia. Estoy hablando de dos maneras de abordar la vida cristiana que suceden en tu corazón. ¿Qué ministerio has abrazado? ¿Qué ministerio tiene mayor preponderancia en tu día a día? ¿El legalista o el centrado en el Evangelio? Y nosotros necesitamos constantemente pedir al Señor. Yo creo que dos cosas. Fíjense el versículo 20. Quisiera estar con ustedes ahora mismo y cambiar de tono, o sea, ser mucho más dulce con ellos, pues ustedes me tienen perplejo. Y aquí en este versículo 20 yo veo una conclusión que necesitamos llevar a nuestra vida, y es la perplejidad con nosotros mismos, o sea, esa observación constante de cómo está nuestro corazón y quedarnos perplejos con lo legalista que muchas veces podemos ser, o pecaminosos o duros con otros, implacables, pero al mismo tiempo ser compasivos con nosotros mismos y con otros. Eso es lo que Pablo está combinando aquí en esta porción. Yo estoy perplejo con ustedes, inclusive decepcionados, pero eso no me impide de que yo quiera ser compasivo y amoroso con ustedes. Creo que es algo que nosotros necesitamos mantener en equilibrio en nuestra vida también. No perder la perplejidad con nuestro propio pecado, examinarnos, ver cómo está nuestro corazón, ver en qué ministerio estamos, pero también ser compasivos, entendiendo que el más compasivo es Cristo por nuestro corazón. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Agradecer al Señor por su palabra. Padre Santo, gracias, Dios, Señor, porque hemos sido, Señor, llamados para el ministerio de la reconciliación, como dice tu palabra. Hemos sido reconciliados contigo. Y esa reconciliación no tuvo que ver con una iniciativa nuestra. Tuvo que ver con una iniciativa tuya. Una iniciativa costosísima y sacrificial. Cristo Jesús, viviendo y muriendo por nosotros. Que esto sea lo que fundamente nuestra vida. La vida, obra, muerte y resurrección de Cristo Jesús. Ahí está nuestra libertad, nuestra alegría. Ahí está lo que fue pagado de manera perfecta por nosotros. No es lo que nosotros podamos hacer. Es lo que Cristo hizo. Y que eso nos dé paz y alegría. Que eso nos dé libertad e intimidad contigo, Señor. Que eso nos lleve también a tratar a otros con compasión y misericordia.
Nos lleve, Señor, a tratar el inconverso, Señor, con amor y con servicio. Que nos lleve a meternos en su mundo, conocerlos, interesarnos genuinamente por ellos para que conozcan el Evangelio. Que ese ministerio centrado en el Evangelio nos lleve a ver nuestras adversidades y sufrimientos como oportunidades de tu providencia para predicar tu Evangelio y mantenernos dependientes de nosotros, Señor. Que ese ministerio centrado en el Evangelio nos lleve a ver a esos hermanos que quieren nuestro bien y se arriesgan a decirnos la verdad, no como enemigos, sino como preciosos amigos que el Señor está usando para sacarnos del hoyo en el que nos estamos metiendo. Líbranos de ver a esos hermanos como enemigos. Ayúdanos, Señor, a vivir la vida centrada en tu Evangelio, en lo que Cristo hizo. Ayúdanos a ser dependientes de ti. Oramos así en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén.